Guerreras del Amor. Somos un grupo de jóvenes para jóvenes al servicio de Dios, llevando su palabra para reconfortar, sanar y restaurar corazones y vidas. Prédica número 1. Dentro de un sinfín de posibilidades nos encontramos en la vida con algunas cosas que nos permiten reflexionar. Sin las piedras en el camino sería difícil darnos cuenta en que se ha fallado. Una y mil veces Dios a lo largo de nuestras vidas nos permite reivindicarnos y poner un alto a nuestro camino a través de estos tropiezos que muchas veces nos duelen y sin embargo optamos por continuar en una vida banal. El libre albedrío que se nos fue dado debía de ser utilizado para llegar a ser completamente libres y sin ataduras. Aquellas ataduras que sin darnos cuenta vamos recogiendo en lo que recorremos el camino. Muchas de ellas nos llevan a la infelicidad y no nos dejan llegar a la plenitud. El único problema y lo que no sabemos es que para estar en plenitud, al primero que debemos observar y servir, enaltecer y reconocer es a Dios. Dios nuestro Padre, pues es el único que puede hacernos completamente felices y sin pedirnos nada a cambio. Por esto, nuestra prédica del día de hoy será llamada Falsos Dioses. Con la ayuda de una pequeña historia vamos a intentar entender lo que Dios quiere llevar a nuestros corazones. Vamos a dirigirnos a Hebreos 5 del 11 al 14, en donde nos habla de la apostasía. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardados para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche y es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A partir de ello se supondría que deberíamos entender y discernir de modo que sepamos realmente de qué lado estamos, pues mientras más ejercitamos y estamos en todo momento en comunicación con Dios, es más fácil identificar peligros y lo que nos es conveniente o no que realicemos o digamos. Pero si estamos en el mundo, ¿cómo hacemos para evitar esos ruidos que nos retumban y muchas veces quieren opacar la voz de Dios nuestro Padre? Debemos tener por precepto que Dios es el único que nos lleva a la felicidad, y aunque el mundo nos llame una y mil veces, siempre debemos optar por lo que nuestro corazón nos diga y no la razón. Y así dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Para entender un poco mejor, esta es la historia de Samuel en la Biblia en Primera de Juan 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que quería tener un rey, Samuel se disgustó. Samuel ya anciano deja a sus dos hijos como gobernadores, sus primogénitos, esos hijos a los que él tanto amaba, pensando que harán las cosas bien bajo la ley de Dios. Mas lo que él se va a dar cuenta es que se pervirtieron y ya no son los de antes. Dice, ambos se dejaron guiar por la avaricia. A pesar de que ya tenían todo, prefirieron dejarse llevar. Así pues, la avaricia viene siendo nuestro primer falso Dios. Y si nos damos cuenta, dicen, tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey como lo tienen todas las naciones. Los ancianos no están de acuerdo con que Samuel dejara que sus hijos siguieran gobernando y más ahora piden lo mismo de los demás. Quiere decir que el mundo hace su primer llamado. Es algo tentador y si todos lo tienen es porque ha de ser bueno, ¿no? Es lo que les hicieron pensar o eso era lo que querían y deseaban en el momento. Pero ¿quién es el que hace ese llamado al mundo? La respuesta es fácil. Al único que le interesa que los hijos de Dios no lleguen al reino prometido. Así es, Satanás.
Mas él prefiere pervertir la ley mostrando lujos, haciéndoles pensar en una posible felicidad en un mundo lleno de ataduras y guerras. Y luego sucede que, entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga en realidad. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Esta frase es muy importante, pues Dios Padre Todopoderoso no es cualquiera, y así textual es capaz de decir y aceptar que ellos a quienes les ha dado lo necesario, aún así no es suficiente, no lo reconocen, y Él, en su misericordia, con un corazón entristecido, le dice a Samuel para que no se sienta mal, que es a Él al que no lo quieren, que no quieren que Él reine sobre ellos. En 1 Juan 5:21 dice: queridos hijos, apártense de los ídolos, pues solo existe un Dios y así debe ser, un único Dios de adoración y exaltación. Luego también en Jeremías 42:6 dice: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor, nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. En otras traducciones dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. El mundo nos lleva a actuar mal para luego burlarse en el momento perfecto. Cuando nos haya hecho pecar y luego ya no se tenga nada y todo se haya perdido, en ese momento, solo en ese momento, el mal ya ha dejado libre dentro de nosotros. Ahí se burla y estamos mal. Pero entonces sigamos nuestra historia. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Así que Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real, los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijos para emplearlos como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderarán de sus mejores campos, viñedos y de bares, y se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias, para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará a sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey, por causa del recogido, pero el Señor no les responderá. Aun así, Dios en su omnipotencia nos da a elegir. Él no quiere que sus hijos sufran, que sus corazones sean dañados, así que advierte sobre lo peor que podría pasar. Pero como somos humanos tercos, nos hacemos de oídos sordos. Y miren lo que dice el pueblo. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestaron: de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. A pesar de esto, dentro de los misterios y la misericordia de Dios y ese corazón de Padre, un Padre amoroso, hace sus tantos llamados, mas sin embargo, el mal ala solo debe mostrar algo llamativo, y así el mundo, con sus tentaciones y las normas que impone a las personas, hace que caigan en pecado, avaricia y desobediencia. Sin embargo, después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. A lo largo de las prédicas es importante que vayan revisando Deuteronomio 23 y 24, en donde encontrarán que todo lo que digo no es inventado o que se me acaba de ocurrir. Aunque el mundo y sus tentaciones lleguen a imponerse, debemos mantenernos bajo una ley
y es la ley de Dios, pues Dios nos dejó una serie de leyes para cumplirlas, y que de no ser así podríamos terminar en un foso, y como saben, estos no tienen salida.